Hablar y le quería compartir en esta mañana una palabra que está en Hebreos capítulo 3, 1, 8, que dice así la palabra de Dios. Mientras usted busca, por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel a su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así que Moisés como siervo consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir, pero Cristo como hijo de Dios es fiel, y sobre la casa de Dios, que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría y en la esperanza que tenemos. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan lo que Dios le dice, no endurezcan su corazón, como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios en prueba en el desierto. Palabra de Dios, palabra de Dios que habla hacia nosotros y hacia nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo habla, debemos escuchar su voz. Debemos saber qué es el que nos habla, estar atento a lo que Él nos dice, estar escuchando lo que Él nos dice. A través de su palabra aprendemos que Él quiere decirnos algo importante. Él nos habla a través de su palabra y hace un llamado a cada uno de nosotros a la salvación y al servicio. Una salvación que primeramente la vemos en Jesús, que Él fue el que hizo eso en la cruz por nosotros. Para ser portadora de esa salvación e impartir a otros, realmente debemos hacerlo, debemos accionar, debemos activar lo que Dios primeramente hizo por nosotros. Vemos que la fidelidad de Moisés y Jesús al servicio fueron encomendados y fueron fieles a su llamado. Dios primeramente te hizo un llamado a cada uno de nosotros. Al conocer a Cristo, ustedes tienen que saber que aceptaron ese llamado. Al aceptar a Jesús en su corazón y arrepentirse de sus pecados, empezaron a procesar algo que Dios ya puso dentro de cada uno de ustedes. Y debemos ver cómo a través de ellos debemos ser fieles y seguir su ejemplo. ¿Cómo logramos, ¿no?, para seguir el ejemplo que hizo Moisés y Jesús al ser fiel a Dios? Sabemos que lo que hizo Moisés fue obedecer sin importar nada, sin querer nada, por decirlo así, porque él fue uno de los hombres que, a pesar de que no era egipcio, era judío, porque él realmente sabía en su corazón lo que Dios quería hacer con él. Y lo hizo, obedeció, porque en su corazón había ya ese llamado. El llamado que cada uno de ustedes ya tiene, y el llamado que Dios le hizo del primer momento, que ya los puso en el lugar donde corresponde. La fidelidad es un requisito para la victoria. ¿Y por qué hablo de fidelidad? Porque a través del servicio está la fidelidad. Lo que Dios primero hizo fue fiel, y es fiel y sigue siendo fiel con nosotros y cada uno de nosotros. Él nunca falla. Eso lo debemos saber mediante vamos pasando los procesos y vamos viendo las cosas que nos pasan, vamos viendo la fidelidad de Dios. Y es un requisito que nos lleva a la victoria, que nos lleva a tomar eso lo que ya Dios tiene para nosotros. Es algo que debemos entender y debemos saber. Para llegar a la victoria debemos ser fieles y debemos imitar o igualar la fidelidad a la obediencia, a la confianza, a la fe en Dios y a todo lo que realmente Dios quiere con nosotros. Debemos imitar
o igualar, dice la palabra de Dios. La fidelidad que Moisés y Jesús tuvieron al obedecer. ¿Y cómo se logra, diría uno, ¿viste? ¿Cómo logramos a realmente ser fieles? Logramos a llegar a ser como Dios quiere que seamos, a través de la fidelidad, a través de lo que es el servicio. Como dice la palabra, Jesús fue fiel al servicio de la casa de Dios. Y vemos un ejemplo digno al llevar a cabo de la fidelidad de Jesús al llamado que se le fue encomendado. Fue extraordinario, tan similar como la de Moisés, pero perfeccionada por el amor que Dios puso en la vida de Jesús, por nosotros. Moisés obedeció, hizo lo que tenía que hacer y llegó a hacerlo. Jesús fue perfeccionado, fue creciendo, fue perfeccionado en su servicio, pero lo hizo por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Pero la perfección que vino del amor de Jesús a la obediencia absoluta. Jesús te hizo un llamado. Eso lo deben tener claro. Creo que cada uno de nosotros sabemos que estamos aquí, no porque nos trajeron, o por ahí sí, porque a veces uno viene por primera vez y te invitan, pero sale de vos la decisión de cada uno de ustedes, el llegar y el estar. Dios hace eso, llama de esa manera para que nosotros entendamos que debemos ser fieles a Él y obedecer. Jesús te hizo un llamado a obedecer y ser fiel. Solo te queda hacerlo y verás la gloria de Dios en tu vida y tu familia. Cuando realmente lo hagas, verás que realmente Dios cumple y que la fidelidad de Dios se ve en tu vida. Porque no hay mayor recompensa que la que Dios da a los que lo obedecen y son fieles. No hay mayor recompensa que venga del cielo, que venga de parte de Dios. Que cada uno veamos cuando Dios responde, cuando Dios nos da lo que tanto estamos esperando, lo que tanto deseamos, lo que tanto hemos llorado, lo que tanto hemos pedido. La recompensa viene de Dios. Él es el que hace que todas las cosas surjan, que todas las cosas salgan, que todas las cosas se hagan realidad. Cosas que por ahí a vos te dijeron que no iba a ser, que era imposible, que no iba a pasar, que venían palabras negativas a esas noticias, o lo que te estaba sucediendo, o lo que te está sucediendo hoy, o lo que estás pasando, o lo que estás viviendo, que solamente lo sabe Dios. Pero lo que Dios nos manda y nos llama es al servicio a través del amor del otro, de aquel que necesita. Y lo que quiere es que nosotros seamos obedientes y que seamos fieles. Y voy al pasaje de San Juan 13:17, que es algo que realmente nosotros debemos poner por práctica. Dice, si realmente se hicieran estas cosas y las pones en práctica, serán dichosos. Y habla de la palabra, habla de los mandamientos, habla de lo que Dios nos manda hacer. Habla de lo que realmente debemos hacer, ponerlo por práctica. Lo que Dios nos dice debemos ponerlo por práctica. Lo que aprendí en estos años que llevo en la iglesia, que soy cristiana, creyente, es que todo lo que me han enseñado de este lado, lo tengo que poner por práctica. Para que yo pueda ver lo que Dios dice en su palabra. Tengo que caminar por esa palabra y llegarla a verla a cabo cuando realmente yo la creo y con fe. Y eso me llevó a pensar y decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Cuando estoy en una situación difícil. Cuando parece que todo se te viene encima, cuando parece que ya no das más. Que parece que no tenés fuerza ni siquiera para agarrar y levantarte. Pero Dios nos dice, si hicieran estas cosas y las ponen por práctica, serán dichosos. Y no nos dices cómo estamos o cómo estás o cómo te encuentras, sino cómo realmente las tenés que hacer. No importa lo que estás viviendo, lo que estás pasando, solamente tenés que creer. Creerle a aquel que habla a través de su palabra. Creerle a aquel que dio su vida y entregó a su Hijo a través de la cruz.
y nos salvó y nos llamó y nos limpió y nos dijo que nos iba a dar una nueva vida en Cristo, una nueva vida cristiana, un hogar cristiano, donde no lo conocíamos, porque yo llegué acá a los pies de Cristo sin saber lo que era un hogar, sin saber lo que era amar al otro, sin saber nada. Cuando aprendí y puse por obra la palabra, entendí lo que es amar al otro. Debemos ser esas personas que realmente caminan por la palabra y veremos que a través de la práctica serán dichosos. Nos habla que debemos poner por práctica lo que Jesús hizo. Al servir al prójimo es servir a Dios. Al servir al prójimo, al que tenés al lado, al que está aquí, al que está afuera, al que está en tu casa. Ese es el prójimo, es servirle a Dios. Lo que hace Dios es poner eso en nosotros. Te animo a que lo hagas y sentirás la satisfacción de ver cómo el poder de Dios es impartido a aquellos que estás ayudando. El poder de Dios al usarte cuando ayudas a otra persona, cuando le das esa palabra que necesita, que esa persona está buscando, el impartir el poder a través de lo que vos creés, porque Dios primeramente te lo puso a vos en tu corazón. Te puso el creer, el tener fe, el decir si esto va a cambiar, esto va a suceder, esto va a ser así, porque Dios no miente, Dios es real. El servicio, el amar a aquel que necesita, el darle el tiempo, el darle ese tiempo, no sé cuánto, 10 minutos, 15, 1 minuto. Que tanto necesitamos, porque yo recuerdo y recorro mi pasado siempre, pero no para ponerme mal, sino para saber primeramente de dónde Dios me sacó. Segundo, para saber que Dios puede cambiar y transformar las vidas y toda situación. Y tercero, es para saber que la otra persona está pasando lo mismo que yo un día pasé. Y el querer dar ese poquito o dar mucho de lo que vos por ahí tenés conocimiento, de lo que está padeciendo o sucediendo esa persona, es servir, es servirte, es servir tu tiempo. Dios nos dice acá que la satisfacción de ver cómo el poder de Dios es impartido a aquellos que estás ayudando, el poder que sale de vos, porque Dios deposita ese poder en vos. Lo tenés, solamente lo tenés que creer. Y no importa cómo estés, porque algunas veces uno dice, mira cómo estoy viviendo, mira lo que me pasa. No, Dios ya lo depositó y lo puso en vos. Solamente lo tenés que poner por práctica. Y seguro que te preguntás, ¿cómo lograremos hacerlo? ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo logramos servicio? Cuando está todo malo, cuando por ahí no conozco a la persona y no hay sentimiento, no hay afecto, no hay nada. ¿Cómo logro yo a poder darle lo que Dios dice que le tengo que dar? Y en 2 de Juan, 1:6 dice, nos dice algo muy importante que debemos tener en cuenta para llegar a ser fieles a Dios. Y nos dice esto, el amor consiste en vivir según los mandamientos. Como ya lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor. Dios nos dice, el amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios. Como ya lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor. Y el amor, palabra tan chiquita, pero tiene un significado muy grande. Y muchos significados, porque hay diferentes clases de amor. Está el amor ágape, que es el amor de Dios. Este es el amor natural, el amor de nosotros como personas. Pero el amor que habla acá es el amor de Dios. El amor ágape es el que realmente debemos tener para lograr hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El amor de Dios ágape nos permite poder hacerlo. El amor ágape es aquel que solo persigue el bienestar del otro,
anteponiendo lo propio, sin esperar nada a cambio, incluso si ese amor no sea correspondido. Vemos como características importantes que el amor ágape es un amor voluntario y consciente. El amor ágape, dice el Señor, que persigue el bienestar del otro, anteponiendo lo que yo siento, anteponiendo lo que yo estoy viviendo, anteponiendo lo que a mí me pasa. El amor ágape de Dios es aquel que se da sin importar cómo estás. Te das por el otro, por la persona que está necesitando, por la persona que está ahí al lado tuyo. Es un amor tan grande que viene de parte de Dios, pero Dios dice que Él ya nos dio ese amor, que es un amor voluntario y consciente, es decir, no está cegado por la pasión y las emociones, no está cegado por las pasiones y las emociones, que a veces porque me enojo no lo hago, porque me pasa esto no lo hago. No, lo hago por amor a Dios. Lo hago porque el amor de Dios está puesto en mí del momento que Él me eligió y me llamó. Es el bienestar que trae a la otra persona y a tu vida. Es una satisfacción, como dice, del ver, a pesar de que estás dolido, estás roto, ves la sonrisa de una persona al recibir un abrazo, una palabra, el decirte me siento bien, esperaba que alguien me hable, esperaba que realmente me digas algo, esperaba eso, una alegría, un gozo que te da el corazón, que Dios pone, porque Él se pone gozoso y alegre al estar sirviendo al otro. Se ama porque se quiere, solo el bienestar y la felicidad del otro. Es compasivo y es generoso, leal y capaz de superar cualquier adversidad. La lealtad que le debemos a Dios, lealtad que le debemos a las personas, la lealtad. Lamentablemente en este tiempo que vivimos ahora, todos estos valores que estoy nombrando se perdieron, casi no existen, no se ve en la calle, no se ve en la familia, no se ve en ningún lado, no se ve. Es lamentable. Otros que por ahí son con mucho más edad me entenderán y por ahí conocieron en el tiempo atrás lo que era el respeto, lo que era el llevar, lo que uno tenía, lo que tenía la palabra, el valor que tenía la palabra cuando uno lo daba. Hoy eso prácticamente no existe. Pero como hijo de Dios que somos, como aquel que realmente nos eligió y puso un sello en nosotros, que es el Espíritu Santo, debemos ser diferentes. Debemos mostrarle al mundo que somos diferentes. Debemos mostrarle a aquel que está afuera que Jesucristo está con nosotros, que Él está el que nos acompaña, que Él es el que nos da la palabra, que Él es el que le está hablando. Esa palabra que realmente nos define como hijos de Dios, como hijos de Dios, como aquellos que Dios ama. Pero debemos demostrarlo y a través del amor de Dios va a poder verse. El amor de Dios, que es el amor ágape de Dios, esto lo define como la forma en la Biblia, lo define como la forma de amor más pura que existe. Porque es la forma en que Dios nos ama. Llegando a la crucifixión, llegando al sacrificio que lo hizo Jesús por la cruz, hizo que seamos salvos. Y es la manera que Dios dice que debemos amarnos entre nosotros. No lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice la pastora, no lo dice el hermano, lo dice Dios. Que es la manera que debemos amarnos. Y no importa si te conozco o no te conozco. Dios nos dice que debemos hacerlo. Porque hablando de amor y trayendo lo que significa, es afecto, inclinación hacia una persona, cosa a lo que se desea todo lo bueno. Y da un ejemplo, el amor al prójimo. La fidelidad, firmeza y constancia en los afectos e ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos, nos da un ejemplo
fidelidad en el amor al prójimo, afecto, ejercer o prestar servicio a otros. Estas son palabras que lo dice todo en Hebreos, donde leímos recién. Porque por ahí se nos pasa muchas cosas cuando leemos mucho la palabra y no leemos lo que significa cada palabra para nosotros y para que nosotros los podamos poner por práctica. El afecto ejerce a prestar servicio a otros y llevando más profundamente a la fidelidad es la lealtad, la fe. Y después hablando un poquito de lo que habló también Hebreo, es constancia. La constancia, voluntad inquebrantable, continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Continuidad en la determinación de hacer una cosa, inquebrantable. La constancia del estar haciéndolo igual, sin importar si estás roto, si estás enfermo, si te duele, inquebrantable, dice, sin importar qué es lo que te está pasando o lo que estás viviendo, sino llevar igual la palabra, hablar y decirle al mundo, a las personas, a aquellos que necesitan, que hay un Dios que realmente puede cambiar esa situación, que puede cambiar lo que estás viviendo, que puede cambiar todo lo que estás pasando, pero solamente lo tenés que creer. Y la constancia es el estar firme y no moverse de lo que Dios les dijo. Cada uno de nosotros tenemos muchas palabras que Dios nos da en cada uno de nosotros y debemos ponernos firmes, porque la constancia suele estar cuando hay tormentas. Esa es tu constancia, de seguir adelante, de buscar, de ver cómo Dios te puede dar la solución a pesar de lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Y el seguir, estoy hablando del servicio. Estoy hablando de lo que uno tiene que hacer, de lo que estamos hablando, de Hebreos, cuando dijo que debemos servir. El amor es la voluntad de uno y es la conciencia de que debamos hacer lo que realmente Dios tiene que hacer en nosotros. Según la Biblia dice que el amor ágape es un amor puro, es un amor que Dios tiene hacia nosotros. Debemos amarnos y el amor hace que realmente podamos amar a otros. Y realmente cuando quiero hablar de lealtad, ¿qué quiere decir? Es un sentimiento de respeto y fidelidad. Si ustedes ven y yo voy repitiendo palabras es porque lo dice eso. Son sinónimos de palabras que dicen prácticamente lo mismo y llevan a lo mismo, a lo que debemos hacer. Una palabra tiene un montón de cosas y muchas cosas abarcan una sola cosa, el amor. El amor al servicio, el amor a lo que yo tengo que hacer, a lo que Dios ya me puso porque me hizo un llamado. Y es ir y predicar su palabra. Dice su palabra, la palabra de Dios dice que al servicio que decía que empezó en Moisés y siguió en Jesús, pero la diferencia es que lo perfeccionó en el amor hacia nosotros, hacia las obras. El amor de Dios nos lleva a poder cumplir sus mandamientos y poder servir, a predicar, sino también dándole lo mejor a través de nuestras vidas, al servicio de la casa de Dios, o sea, su casa, la iglesia, el templo, lo que tenemos, esto es de Dios. No importa que lo haya hecho, que lo hizo, que lo está haciendo, lo que fuera, es de Dios. Dios puso y predestinó este templo, este lugar acá. Y el servicio está también acá en su casa, en la iglesia. Porque todo lo que se hace aquí, lo que es limpieza, es un servicio. Es para Dios, es para que ustedes y cada uno de ustedes estén limpios, estén cómodos. Lo que están construyendo es servicio a Dios, porque ellos lo hacen para levantar el templo, para que esté bien, para que estemos bien. Los que van a predicar, los que van a células, los que van a discipulados, los que van a casa de paz, es un servicio por amor al otro. Lo hacen por amor a la fidelidad al servicio de Dios.
Eso es lo que hace cada una de las personas cuando realmente toman esta palabra y saben que por eso estamos acá. Y por eso estamos aquí, Dios nos eligió y nos llamó. Porque mediante vos lo hagas y cada uno de nosotros lo hagamos, Dios se va a ocupar de lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Y déme en un papel y lo firmo donde quiera, porque yo doy fe de eso. Que cuando yo servía, Dios se ocupaba de mi casa. Que cuando yo venía a su casa, Dios se ocupaba de mi familia. Él era el que cumplía. Yo obedecía y Él cumplía. Él lo hace. Y sin importar nada, porque hablando de limpieza, yo he limpiado los pisos con mis lágrimas. Yo limpiaba con mis lágrimas y Dios sabía lo que me estaba pasando. Pero venía a la casa de Dios y limpiaba. Y decía, este es mi servicio a ti. Porque primeramente dice su palabra, es su reino. Y después lo demás viene por añadidura. Primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Primeramente pon a Dios en primer lugar y todo lo que necesitas viene por añadidura. Es Él el que va a cumplir. Es Él el que te va a dar lo que necesitas. Él no falla y Él es fiel. Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para olvidarse de su palabra. Él es fiel y Él cumple con su palabra. Yo lo sé, Padre, porque tú lo haces. Nunca fallaste. Nunca fallaste, Dios. Y sé que tú lo vas a seguir haciendo. Por eso debemos ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Al servicio de su casa, al servicio de la gente. Estamos mirando por ahí nuestros problemas, nuestras necesidades, pero no olvidamos que más allá de esa puerta hay muchas cosas peores. Lo que a mí me ayudaba siempre era al ir a buscar una persona para predicarle, hablarle de Dios. Escuchaba y sentía y decía, Dios, no es nada de lo que estoy pasando yo. No es nada de lo que por ahí yo dejé. No es nada. Pero te pido a ti que tú la ayudes. No te pido por mí, te pido que la ayudes. Ayuda a esta persona que necesita de ti, que está peor que yo, que está angustiada, que está dolida, que no tiene vida ya y no quiere vivir más. Ese es el amor que Dios deposita en nosotros, que no es egoísta, que no piensa en uno, sino piensa en el otro. El amor de Dios nos lleva a cumplir realmente el mandamiento que Dios primeramente nos mandó, que es amar al prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y a veces ni eso hacemos. ¿Y cómo vamos a llegar a amar a una persona si no amamos a Dios? Dios quiere que tu servicio sea para Él. Y estoy hablando de servicio, hablo de lo que vos haces acá, de lo que vos haces afuera, porque eso Dios lo recompensa. Dice la palabra de Dios, y si tu servicio está intacto, dice, Dios recompensa. Y cuando habla de intacto es que a pesar de lo que estás viviendo lo sigas haciendo. A pesar de lo que estás pasando lo sigas haciendo. Yo sé que muchas veces has venido mal, o por ahí hoy. Solo Dios sabe qué te está pasando. Yo antes de estar acá estaba de ese lado, sentada, angustiada, perdida, sin saber qué hacer. Escuchando, sí, cuando me hablaban y me decían, pero estaba ahí sin entender, sin saber por qué estaba sucediendo lo que me estaba sucediendo. Pero sí sabía algo, que Dios sí me iba a ayudar, que Dios iba a responder, porque Dios estaba viendo que estaba ahí. Dios estaba viendo que a pesar de lo que estaba viviendo, hice y vine hasta su casa. Hice y vine a buscar de lo que Él tenía para mí. Debemos pensar que a veces nos llenamos de tantas cosas que no dejamos que realmente Dios sobre nosotros. Dios es fiel y Él no falla. Su fidelidad es para siempre. Y la idea de servir viene de Dios, no viene de nosotros, viene de Dios. Jesús sirve a la humanidad, por eso se llama el Hijo de Dios.
el Hijo del Hombre, y dedicó su vida al servicio. Ese es el espíritu de Jesús. Cualquiera que tenga el mismo espíritu tendrá la misma marca, pues es una marca divina, y el compromiso que tomaste al seguir a Cristo hacen que los cielos se abran y las bendiciones y las promesas de Dios caigan sobre tu vida. Al abrir tu corazón a Cristo y cumplir con sus palabras, hace que las bendiciones y las promesas de Dios caigan sobre tu vida, y trayendo gozo donde hay tristeza, donde hay esclavitud, trayendo libertad, donde hay enfermedad, trayendo sanidad, donde hay muerte, trayendo vida. Donde hay muerte, Él trae vida. Solo tenés que ser fiel y obedecer al servicio que Dios puso en tu vida. Solo hazlo y pisarás la cabeza de tus enemigos y arruinarás los planes del diablo. Porque le arruinás lo que tenía planeado con tu generación, con tus hijos, el futuro. ¿Vieron los niños? El futuro del reino. Estaba sentada allá atrás y veía a mi hijo. 2 años y medio tenía mi hijo cuando yo conocí a Cristo. Se crió prácticamente en la escuelita. Palabras que fueron marcando su vida. Lo veía ahí cuando estos niños cantaban y adoraban a Dios. Los planes del diablo son destruir y destruir la familia, y va por los hijos, porque sabe que los hijos son el futuro del reino de Dios. Y sabe que quiere venir a destruir, pero depende de nosotros como padres, depende de cada uno de nosotros por dónde lo guiemos, dónde pongamos nuestra mirada en cada uno de ellos. Le arruinás el plan al diablo cuando venís y servís, cuando haces lo que Dios te dice, porque así lo hice yo y arruiné el plan. Perdón, porque veo a mi hijo y no puedo. Lo veo a mi hijo ahí y no. Perdón. Porque realmente el plan del diablo es arruinarlos. Y yo a veces, sin querer tener ganas ni nada, no quería venir. Dios sabe que no estoy mintiendo, no quería venir. Quería estar en mi casa encerrada, depresiva, angustiada. Quería hacer eso con mi vida, pero lo veía a él, chiquito. No, él tiene que recibir de Dios, decía. Y él con la mirada me hacía levantarme y venir a ponerlo acá y traerlo. Y Dios cambiaba mi pensamiento al llegar a su casa. Él cambiaba y me daba palabra. Seguía adelante. Dios va a transformar la situación. Dios lo va a transformar a él. De 2 años y medio que tenía, con 22 años hoy. Los valores que recibió a través de las enseñanzas de las maestras, él lo tiene. Y Dios gracias que fue una madre que realmente a pesar de todo tuvo constancia, sin ver nada, porque no veía nada, seguí caminando. Pero sí tenía algo en claro, que Dios me había dado una palabra. Y Dios había hecho un llamado en mi vida, que era el servicio y el amar al prójimo, para poder ver en ellos lo que Dios iba a hacer conmigo, para poder ver lo que Dios tiene para mi vida y mi familia, para romper y deshacer lo que el diablo había planeado, y lo que sigue planeando, porque Él sigue planeando. Porque esto es una lucha, no es algo que dejas de hacer. Es todos los días, cuando te levantás, cuando ves qué es lo que te está pasando. Debemos recordar que Dios está con nosotros. Desafortunadamente, con frecuencia actuamos como si la gracia, la misericordia y la paz dependieran de cómo estoy o cómo la estoy pasando. No es así. No es como la estoy pasando o estoy viviendo, sino es lo que Dios depositó en mí. Pero lamentablemente, humanamente, somos así. Somos emocionales.
Y a veces nos dejamos llevar por las emociones y no por lo que Dios nos dice. Y como venía y leímos, realmente el amor no se lleva por pasiones ni emociones. El amor que Dios deposita en nosotros. Debemos realmente saber que es Dios el que está con nosotros. Dios nos ama a todos. Lo importante es que Él dijo es que seamos fieles y amemos el servicio al prójimo. Debemos expresar por medio de nuestras acciones la ayuda a otros. Nadie puede amar a alguien genuinamente sin la preocupación que lo impulse a ayudar a quien lo necesite. Nadie puede amar genuinamente si realmente no hay una preocupación por aquel que lo necesita. Si no hay una preocupación por lo que realmente Dios quiere que hagamos, una preocupación por lo que estamos haciendo. Porque como dije, esto es de Dios y Dios nos los da a nosotros para poder disfrutarlo, vivirlo. Y lo mejor quiere para Dios. ¿Quién quiere lo mejor para Dios? Todos queremos lo mejor para Dios. Y si lo mejor es para Dios, es lo mejor para nosotros. Todos, la comodidad, la limpieza, el estar, el hacer todas estas cosas para Dios. Lo del buffet, las chicas, las que están colaborando, lo hacen porque realmente nacen al servicio de Dios. Pero debemos tener esa preocupación del querer. Y ahí vemos que Dios recompensa y Dios da lo que necesitamos cuando lo hacemos. La preocupación que nos impulse a ayudar a aquel que lo necesita. Y eso trae bienestar a nuestras vidas, trae salud, trae alegría, gozo, trae lo bueno de cada uno de nosotros. No depende de lo que estás viviendo, ni tu ánimo, ni de tu situación. Es lo que te encuentras si no obedeciendo fielmente con el amor de Dios. Él transformará tu vida y tu familia. Él lo va a hacer. Él lo hizo y lo va a seguir haciendo. Solamente tenés que creer y tenés que saber que al servirle al otro, al prójimo, que el servirle en la casa de Dios, que servirle aquí, a servirle afuera, eso es servirle a Dios. El servicio, la palabra servicio es darse a otro, entregarse a otro. Eso es servicio. Y primeramente lo hizo Jesús en la cruz. Y antes, cuando estuvo predicando. Y anteriormente lo hizo Moisés. Y todas las personas que conocemos y leemos en la Biblia sirvieron, le estuvieron dando a otros lo que Dios primeramente nos da a nosotros. Pero con amor vamos a lograr. Porque como lo dije antes, primero el reino de Dios, su justicia y lo demás viene por añadidura. Es verdad. Pero primero Dios, después lo demás viene solo. Es así. Dios y lo demás viene solo. Solamente así vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Solamente así vas a ver que tu casa va a ser transformada. Solamente así vas a ver que tu vida va a cambiar. Solamente así vas a ver que realmente lo imposible va a ser posible. Porque es Dios el que lo va a cambiar. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé lo que estás pasando. Pero solo sé que hay un Dios verdadero. Un Dios fiel. Que Él hace que realmente las cosas sucedan. Pero debemos estar poniendo nuestras vidas en sus manos. Debemos creer realmente que Él lo hace. A pesar de estar doliendo, a pesar de que estás dolido, a pesar de que estás pasando una situación, solamente te tenés que entregar y dejar que Él se ocupe. Que Él haga las cosas. Que Él se haga cargo. Porque lo mejor y maravilloso que es como Dios obra en nuestras vidas y en las personas que nos rodean. Es maravilloso ver cómo Dios sana a una persona. Es maravilloso ver cuando Dios transforma a una persona. Es maravilloso ver cómo Dios puede cambiar una situación. Puede cambiar en el momento que está difícil, en el momento de la tormenta lo puede cambiar. Puede haber, porque lo más difícil de aguantar es cuando estás en la tormenta. Lo más difícil. Pero Dios no te abandona, Dios está ahí. Y si Él está aquí, ¿quién contra nosotros? Si Él está contigo, ¿quién contra ti?
¿Quién contra ti? Nadie puede tocarte, nadie puede hacer nada, porque el grande, el poderoso está con nosotros. Él es el que transforma, Él es el que hace las cosas. Pero primeramente hay algo que debemos hacer. Debemos amar como Dios nos ama. Debemos servir como Dios quiere que sirvamos. Hay un llamado desde el momento que alguien habló contigo, desde el momento que Dios depositó eso en ti. Ya lo tenés. Debes caminar, debes empezar a andar. Aquel que está afuera, que necesita de lo que ya tenés tú, la que tenemos nosotros, lo necesita. Solamente debemos hacerlo, ponerlo por práctica, sin importar nada. Solamente así pude ver mi familia transformada. No viendo lo que me estaba pasando, sino viendo lo que el otro está pasando. Debemos entregar nuestro corazón a Cristo y al servicio de nuestras vidas a Él. Por eso decimos nosotros, Padre, vamos a orar, vamos a levantarnos, vamos a orar. Los de, vamos a entregar nuestras vidas. Yo sé que muchas veces no es fácil, más cuando estás viviendo una situación difícil, más cuando ves que nada puede cambiar, más cuando ves que hay violencia, que hay adicción, más cuando ves que hay delincuencia, hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad, más cuando todo parece que se está derrumbando, que no hay salida. Es difícil lograr cumplir con lo que Dios ha depositado en ti, pero no es imposible, porque cuando vas en la tormenta, cuando caminas en la tormenta, Dios te muestra la luz. Dios ve que ahí estás, a pesar de todo, tú estás ahí firme, esperando y viendo cómo Dios puede ayudarte. Solamente Él lo va a hacer. Puedes caminar tranquilo. Puedes caminar tranquilo y sabiendo que a pesar que en el momento que está surgiendo los problemas, Dios está igual. Él no falla, Él es fiel. Y Él te ha llamado para grandes cosas, para maravillosas cosas, para ti y tu familia. No des lugar al diablo. No muestres lo que realmente estás pasando, sino lo que Dios ha depositado en ti. No dejes que eso te pare, sino que sigue caminando, sigue tomando esas bendiciones. Hay cosas grandes que vienen, generaciones que tú vas a cambiar a través de tu actitud, de tus acciones.